Bienvenidos todos. Hoy es un día que con expectativas nosotros tenemos que comenzar. Hoy es el día que el Señor ha hecho, dice la palabra. Me gozaré y me alegraré en Él. Te ruego, Señor, que tú me hagas prosperar en este día. Ese es un versículo que cada uno de nosotros deberíamos de memorizar. Y antes de salir de casa, es un versículo que nosotros deberíamos de declarar, porque somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Amén. Hoy veremos la historia de un individuo que estaba emocionalmente al máximo. Se estaba quedando sin energía y no le quedaban ningún margen en su vida de fortaleza. Después de llegar al límite, Dios intervino y en el proceso le enseñó algunas cosas. Sobre todo, la más importante es que cada uno de nosotros, como este hombre, debería de saber y de conocer perfectamente en su corazón la promesa aquella que dice: no te dejaré, no te desampararé. No importa qué estés pasando, no importa qué estés viviendo, no importa lo desanimado que puedas estar o lo que tú piensas que ya no hay para ti más. Hoy el Señor te dice: no te dejaré, no te desampararé. Y eso significa entonces que Él nos va a dar fortaleza. Él nos va a ayudar. Él va a permitir que cada uno de nosotros en sus fuerzas, no en nuestras fuerzas, salgamos adelante, porque Él ya ganó la victoria para cada uno de nosotros. Amén. A veces la vida nos pone en el camino, en situaciones muy duras, situaciones que nos hacen pensar en rendirnos y estar bien, que nos sintamos algunas veces cansados. Está bien que algunas veces podamos nosotros sentirnos tristes, sentirnos defraudados, sentirnos desanimados. Lo que no vale es que cada uno de nosotros nos demos por vencidos, que cada uno de nosotros pensemos que ya no hay más para nosotros. Por eso la palabra del Señor es tan importante y dice: levántate y come, levántate y come, porque largo camino te resta. Quiere decir que el Señor tiene aún más para aquellos que han pensado que era la última oportunidad, que era el último día de salvación, que la situación era tan desesperante que no había más, como aquella viuda que había decidido simplemente preparar la torta de pan para ella y para su hijo y dejarse morir. Pero llega sobrenaturalmente un mensajero de Dios y le dice: la harina y el aceite no escaseará en tu casa. Y es lo que nosotros tenemos que mantener, esa convicción, esa esperanza en la vida de cada uno de nosotros y saber que si Él es por mí, nadie es en contra mía. Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Así que no te desesperes. Largo camino te resta aún, dice el Señor. Largo camino te resta. Cuando el profeta Elías cayó en desánimo y depresión, le pidió a Dios una sola cosa: quítame la vida, que ya no quiero vivir. Palabras muy duras, palabras que algunas veces han cruzado probablemente por la mente de muchos de nosotros en determinado momento. Pensamos que no había más, pero Dios tiene algo más para ti. Definitivamente tú lo tienes que creer, que Dios tiene algo más para ti. Porque Dios no es hombre ni hijo de hombre para mentir ni arrepentirse. Y Él ha prometido para ti una victoria a través de la sangre preciosa de Cristo Jesús. Por eso la palabra dice: somos más que vencedores. Más que vencedores. Quiere decir que cada uno de nosotros podemos y debemos definitivamente levantarnos encima de esas circunstancias. Porque nuestro Dios reina. Nuestro Padre Celestial reina. Y Él no ha terminado con cada uno de nosotros. Lo que Dios le dice entonces como respuesta a Elías cuando Él le dice: quítame la vida, que ya no quiero vivir. Él le dio una respuesta muy simple: levántate y come, porque largo camino te resta. Qué palabras más hermosas realmente. Atesorémoslas en nuestro corazón. Guardémoslas como una promesa que Dios nos está dando en la vida de cada uno de nosotros. Levántate y come. ¿Pero qué tenemos nosotros que comer? Lo que nosotros tenemos que comer es la palabra de Dios. Esa es la que nos va a dar vida. Esa es la que nos va a fortalecer.
Esa es la que nos va a vivificar en los momentos de angustia, en los momentos de temor, en los momentos de desánimo, en los momentos de depresión, en los momentos en los que nosotros pensamos que no podemos más. El Señor nos vuelve a decir, levántate, levántate y come. Ven a mí, quiere decir, ven a mí y come de mí. Aún no he terminado contigo. Y eso va para la vida de cada uno de nosotros, independientemente de dónde te encuentres tú en este momento. Si estás en victoria, Él te va a llevar de victoria en victoria. Si estás en derrota, Él te va a sacar de la derrota y te va a llevar a la victoria. Solamente tenemos que creerle a Él. Así que créeme, esa tristeza y ese dolor que hoy sientes va a pasar y vas a salir adelante. Dios ya te ha escuchado. Ten esa certeza en tu corazón y aún tiene planes para ti. Santiago 5:17, cuando nosotros leemos en la palabra, dice que Elías era un hombre común y corriente como nosotros. Mas, sin embargo, cuando nosotros leemos las Escrituras en Primera de Reyes, y les recomiendo que cuando lleguemos a casa leamos los capítulos específicamente 17, 18 y 19, veamos las extraordinarias proezas y milagros que Elías hizo en el nombre del Señor. Eso nos va a fortalecer, eso nos va a dar esperanza, eso va a traer una convicción de que Dios está vivo, de que Dios es por sobre todas las cosas por mí. Dice, Elías era como una persona sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, quien oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. ¿Qué está seco en tu vida? Háblale la palabra de Dios para que esa lluvia de bendición venga sobre esas circunstancias y sobre tu vida, porque nada hay imposible para Dios. No tenemos el tiempo esta mañana para hablar acerca de cada uno de esos detalles, de esos milagros que Elías hizo sobrenaturalmente. Pero los animo y los exhorto a que con tiempo vayamos, levantémonos y comamos de la palabra del Señor. El día de hoy nuestro texto lo vamos a centrar en Primera de Reyes, capítulo 19, y vamos a centrarnos en los versículos del 1 al 20. Dice así el versículo número 1. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Si ustedes recuerdan, en el capítulo anterior, Elías convoca a todos los profetas de Baal y de Acera y les dice, hagan un altar, traigan un buey, sacrifíquenlo, pongan leña y pongan agua sobre él. Y hace un reto al pueblo y le dice, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo creeréis las mentiras de Satanás? Dice el Señor. ¿Hasta cuándo dejaréis de creer y poner los ojos en mí, el creador de todo, el dueño del oro y de la plata? El dueño de todo el oro y de la plata, dice el Señor. Así que el profeta Elías hace un llamamiento a todo el pueblo de Israel para que presencie, porque ellos habían caído en el desánimo, habían creído las mentiras del diablo, habían creído las mentiras de los ídolos y habían ellos entrado en un estupor. Y el pueblo de Dios se encuentra hoy día metido en un estupor, viendo las circunstancias, viendo la situación difícil, viendo cómo la oscuridad va penetrando cada día más en este mundo que necesita una restauración. Ahora nosotros somos ese pueblo de Dios y el Señor te está diciendo hoy en la mañana, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo dejaréis de pensar que yo soy capaz de hacer cualquier cosa? ¿Nacerá una nación en un día? Dice la palabra del Señor. Él lo hará, Él lo hará. Así que las circunstancias, por difíciles que sean en este momento, en esta confusión entre todo lo que nosotros vemos, oímos, escuchamos, y ya no queremos saber nada de lo feo, de lo malo, de lo corrupto, de lo poco esperanzador que hay, tenemos que poner nosotros, no en esas circunstancias, nuestros ojos. Tenemos que poner nosotros en que Dios es Dios, de que Él reina por sobre todas las cosas. La situación es entonces caótica en ese momento, pero Elías hace un reto. Vengan y presencien
la gloria de Dios. Vean y presencien el poder de Dios, que hoy Dios se va a manifestar en medio de la vida. Bueno, el asunto es que los profetas de Baal y de Acera se rasgan, gimen, gritan, hacen escándalo y su Dios no aparece por ningún lado. En ese momento entonces Elías dice, echadle agua al sacrificio. Poned agua, y le dice al pueblo que pongan 3 veces cántaros de agua hasta que el agua rebosa. Y en ese momento él clama a Dios y le dice, te ruego que hagas descender fuego para que este pueblo pueda despertar de ese estupor y pueda ver que tú reinas, que tu gloria es presente en medio de tu pueblo. A final de cuentas, entonces el pueblo se maravilla, el pueblo ve la gloria de Dios y el profeta viene y hace degollar a todos esos sacerdotes de los falsos ídolos. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, tomar esa autoridad y decirle a Satanás, basta ya, mi Dios reina. El asunto es entonces de que Acab llega lleno de expectativa con Jezabel, una mujer malvada, una mujer que había inducido no solamente a su esposo, el rey Acab, que hizo lo más malo que todos los reyes delante de Dios, dice las Escrituras, y le cuenta aquellas buenas nuevas, aquella expectativa que había nacido aún en el corazón de aquel hombre que había hecho lo malo y había permitido que su mujer tomara el poder y el control de toda una nación. Nosotros tenemos que cuidarnos de ese espíritu de Jezabel, que trata siempre de llevarnos lejos de la presencia de Dios. Mas, sin embargo, ve que no hay ningún cambio en esta mujer ni en su corazón, a pesar de que ella fue testigo indirecto de la gloria de Dios. Y entonces en el versículo 2 dice, en el versículo 1 dice, todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Versículo 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y viendo pues el peligro, se levantó. Ahora estamos hablando de Elías. Viendo pues el peligro, Elías se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Vemos al menos 4 fuentes de desesperación y errores que cometió Elías, que a menudo se encuentran en la vida de cada uno de nosotros. El número 1, se agotó. Dejó él de venir al recurso, a la fuente de su energía, que era Dios, que era su comunión, su presencia, que le daba nuevas energías y nuevas fuerzas. Después de esa sorprendente victoria, Acab dice que Elías corre delante de Acab aproximadamente 20 millas, corriendo. Estaba en lo alto espiritualmente y pensó que después de la muerte de los falsos profetas, Jezabel sería la próxima. Pero sin duda, en ese momento, el mensaje que le manda Jezabel a través de uno de sus emisarios puso un gran temor en el corazón agotado y exhausto y debilitado del profeta Elías. Número 2, en ese momento entonces Elías es presa de pánico, estaba turbado por el miedo. El miedo nos paraliza, queridos hermanos, y es lo que nosotros tenemos que evitar a toda costa. Tenemos que poner siempre esperanza en el corazón de cada uno de nosotros. Tenemos que tener con certeza la seguridad de que Dios está por mí, que Él me cuida, que Él me ama, que Él va a proveer, no importando cuál sea el momento o la circunstancia. Nosotros tenemos que permitir que Dios en su soberanía nos haga que nosotros algunas veces podamos llegar casi al extremo, pero en ese casi en el extremo nunca nos va a dejar Él desfallecer. Siempre va a salir
como un recurso de último momento por cada uno de nosotros. Jezabel le declara que los dioses me maldigan si mañana a esta hora no hago tu vida como la de uno de ellos. Entonces dice la Escritura, viendo Elías el peligro, corrió para salvar su vida. Unas horas antes, él se encontraba en la cumbre de la victoria y ahora se encuentra él derribado. Miren cómo son las emociones de traicioneras. Por eso nosotros no podemos poner nuestros sentidos. Temo que vuestros sentidos os engañen de la sincera fidelidad del amor de Cristo Jesús. Así que mucho cuidado con nuestras emociones, porque son muy traicioneras. Engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Dice la palabra. Pero me llama tanto la atención. Temo que vuestros sentidos os engañen del amor, de la sincera fidelidad de Cristo Jesús. Tenemos que recordar que Él nos ama. Tenemos que recordar que Él dio su vida por cada uno de nosotros. Tenemos que recordar que Él se hizo maldición para que yo fuera bendición. Tenemos que declarar y recordar que el acta de decretos que era contraria para la vida de cada uno de nosotros fue clavada ya en la cruz. Así que lo que nos resta a nosotros es decirle, Señor, gracias. Gracias por esa expiación. Gracias por ese intercambio de maldición que tú te hiciste para que yo fuera bendición en mi vida. Entonces, nosotros tenemos que evitar lo que le sucedió al profeta Elías, que el miedo reemplace nuestra fe. El enfoque del profeta, como el enfoque muchas veces de nosotros, cambió de Dios hacia el problema. Él dejó de ver a Dios. Él había experimentado la gloria de Dios. No hay en las Escrituras ningún pasaje que descienda fuego del cielo como hizo este profeta hacer descender. ¿Por qué? Por esa fe, por esa convicción, por esa seguridad de que él era un perfecto mensajero de Dios, un canal de bendición. Cada uno de nosotros, cada vez que nos desenfocamos, cada vez que dejamos de poner nuestros ojos en nuestro Salvador, ponemos nuestros ojos en los problemas, ponemos nuestros ojos en las circunstancias, ponemos nuestros ojos en las limitaciones que son pasajeras y dejamos de poner nuestros ojos en aquello que es eterno, en aquello que es glorioso. Lo que nosotros vemos fue hecho de lo que no lo vemos, porque por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Y cada uno de nosotros hemos sido hechos por Él y para Él, para manifestar su gloria. ¿Creen entonces que Él, el Rey de Reyes, va a permitir que alguno de sus hijos o de sus hijas no vivan en victoria? Y si cada uno de nosotros no estamos viviendo en victoria, no es por culpa de Él, es por culpa de que estamos poniendo nuestros ojos en esas circunstancias pasajeras. Pero hoy, dice el Señor, que nos levantemos y que comamos. ¿Que comamos de qué? De aquella esperanza. Que comamos de aquellas promesas que Él tiene para la vida de cada uno de nosotros. Hay un principio que nosotros tenemos que recordar. El punto más vulnerable de nuestra vida es justo después de haber experimentado una gran victoria. Cuando salimos nosotros de la montaña, de la cumbre, de la cúspide, del éxito, vamos y caemos directamente al valle. Plano. Algunas veces en ese valle simplemente habrán otros valles aún más profundos. El punto número 3, dice en el versículo 3, quedó aislado, quedó sin compañía, quedó sin aquella ayuda idónea que cada uno de nosotros tenemos que tener. Dice, dejó a su compañero, y lo podemos nosotros leer al final del versículo 3, dice, dejó allí a su criado, aquel que era su confidente, aquel que era su ayuda idónea. Un error que Elías cometió en ese momento, precisamente porque después de un error, viene otro error, y es como una rueda de nieve que va cayendo y se va haciendo más y más grande. Nosotros tenemos que estar atentos y detener lo más rápido posible esa caída, esa picada en la vida espiritual y emocional de cada uno de nosotros. Muchos hacemos lo mismo. Cuando sufrimos, nos alejamos de los demás.
dejamos de tener comunión con la iglesia, dejamos de congregarnos, nos sentimos nosotros ofendidos y creemos que no hay más para la vida de cada uno de nosotros. Y en lugar de pedir ayuda, nos metemos en una cueva de autoconmiseración, en una cueva de, ay, pobre de mí, ¿y ahora qué voy a hacer? Y luego nos preguntamos también, ¿por qué nos sentimos tan solos? Si nosotros mismos somos los que nos hemos alejado de la presencia de Dios, nosotros mismos somos los que nos hemos alejado de la presencia de nuestro cónyuge, de nuestro hermano, de nuestra hermana, de la misma congregación, donde vamos a encontrar nosotros ese consuelo y esa fortaleza. Porque Dios hizo una congregación precisamente para que nosotros nos ayudemos y nos exhortemos, para que nosotros lloremos con los que lloran, para que nosotros nos riamos con los que se ríen. ¿Ya? Somos hermanos. Cada uno de nosotros no somos hermanos biológicos, pero somos hermanos en Cristo Jesús. Una gran familia que nosotros tenemos que aprender a reconocernos. Nosotros tenemos que aprender a amarnos. Nosotros tenemos que aprender a cuidarnos cada uno de nosotros. Así que si hoy dejamos de ver a alguien que se sentaba anteriormente a nuestro lado, tal vez es buen momento para que nosotros lo llamemos y le exhortemos y le digamos, ¿qué te está pasando? Cuenta conmigo, aquí estoy. ¿Necesitas oración? Dime, ¿cuál es tu problema? Juntos podemos vencer. Para eso es que Dios hizo su iglesia. Para eso es que cada uno de nosotros nos congregamos, como dice la palabra, no dejando de congregarse como algunos tienen desafortunadamente por costumbre. Así que nuevamente los invitamos a todos aquellos que están en casa. Vengan, congreguémonos, conozcámonos, amémonos, relacionémonos, porque ahí hay fortaleza de esa manera. Número 4, él se llenó de autocompasión y desánimo y dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Miren qué palabras más duras. Estas palabras denotaban que él verdaderamente había llegado al fondo, había tocado fondo. Pero ¿cuántas veces nosotros no tocamos fondo y hemos estado nuevamente en la presencia del Señor? Dice Proverbios, 7 veces caerá el justo, mas 7 veces le levantará el Señor. Así que hay esperanza para cada uno de nosotros. Y esas 7 veces me recuerda como cuando Pedro se acerca con el Señor y le dice, ¿hasta cuántas veces tengo yo que perdonar? 1 vez, 2 veces. Y el Señor le dice, Pedro, te digo que hasta 70 veces 7. Así que si tú ya llevas el conteo de 7 veces que te has caído, no tengas pena. El Señor te va a seguir levantando, el Señor te va a seguir fortaleciendo y el Señor va a seguir estando contigo. ¿Por qué? Porque Él te ama, Él te ama. Elías estaba ensimismado por esa autocompasión. Se estaba lamiendo literalmente sus heridas. ¡Oh, pobre de mí! Qué sabroso se siente eso, pero ¿a dónde nos lleva eso? ¿A seguirnos sintiendo cada vez más miserables? ¿A seguirnos sintiendo cada vez más solos, más aislados, más abandonados? Y comenzamos nosotros a creer las mentiras de Satanás que vienen como dardos de fuego a nuestra mente. Ya viste, no pudiste, ya viste, te dejó solo. ¿Dónde estás? ¿Y ahora qué vas a hacer? Todas aquellas palabras mentirosas que comienzan a resonar una y otra vez como eco en nuestras mentes, no debemos nosotros de permitir y decir, basta ya. Y volver y decirle como está escrito, escrito está, escrito está, escrito está. Tomando la palabra del Espíritu, la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Y de la misma manera como Jesucristo, cuando fue tentado en el desierto, le citó al diablo, cuantas veces fuera necesario, escrito está. Cada uno de nosotros tenemos que aprender a hacer exactamente lo mismo. Así que lo que nosotros tenemos que hacer es ir a nuestra concordancia. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Es por salud? ¿Es por enfermedad? ¿Es por trabajo? ¿Es por debilidad? ¿Es por relaciones rotas? Vamos a la concordancia. Y veamos entonces todos aquellos pasajes de las promesas de Dios para que nosotros seamos fortalecidos y podamos nosotros levantarnos y decirle a Satanás, escrito está, porque somos más que victoriosos por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de nuestro testimonio. Pero estamos nosotros hablando la palabra y damos testimonio a las potestades.
de lo que está escrito, de lo que Dios dice que ha hecho por mí y para mí. Si seguimos nosotros en esa derrota, es por culpa de nosotros. Si nosotros seguimos permitiendo que Satanás nos pisotee, es por culpa de nosotros. Dios ya hizo todo para cada uno de nosotros. Él triunfó. Él tiene el cetro de justicia en la vida de cada uno de nosotros. Si nosotros necesitamos santidad, vayamos a la concordancia y busquemos todos aquellos pasajes que nos van a hacer libres de la cautividad del pecado. ¿Por qué? Porque escrito está que Él cargó con todas mis enfermedades y con todas mis dolencias. Él se hizo pecado para que yo fuera santo. Él me hizo justicia y se puso mal delante de la presencia de Dios. ¿Ya? Aquel abismo que había entre nosotros y Dios, nuestro Padre Celestial, fue roto. Nosotros pasamos de muerte a vida, dice la Escritura, cuando nosotros confesamos que Jesús es el Señor de nuestras vidas. Ya he tenido suficiente, Señor. ¿Cuántas veces ha salido de nuestra boca o lo hemos pensado cuando no nos hemos atrevido a decir, ya he tenido suficiente, Señor? Él dejó que la depresión, que el desánimo cultivara una mentalidad de víctima dentro de sí mismo. Sucumbió a ese síndrome mal llamado pobre de mí. La autocompasión entonces se abre camino dentro de nuestras mentes como una bestia y nos destroza con las garras. Ya no tenemos nosotros que seguir sintiéndonos culpables de nada. Ya no tenemos que seguir nosotros sintiéndonos que estamos abandonados. Ya no tenemos nosotros que seguir sintiendo que no podemos. Él puede. Él a través de mí, con su Santo Espíritu, Él puede, lo quiere y lo va a hacer. Yo sé que algunos de ustedes han estado pasando por momentos increíblemente difíciles. No lo podemos negar. Y al igual que Elías, pueden sentir ganas de darse por vencidos y que ya no tienen más para dar. Antes de que tiren la toalla, quiero mostrarles el proceso por el que Dios hizo pasar a Elías para ayudarlo a recuperarse. Así que aún hay esperanza para nosotros. El agotamiento y el desánimo es realmente una dolencia reversible. La pregunta es, ¿qué estamos nosotros viendo? ¿A Dios o al problema? Y ese es el primer diagnóstico que nosotros tenemos que hacer. ¿Dónde estoy poniendo mis ojos? ¿Dónde estoy poniendo mis emociones? ¿Las estoy poniendo en el problema? ¿Me estoy enfocando exclusivamente en mis limitaciones? ¿En mi situación pobre? ¿O estoy poniendo o debo de poner yo mis ojos en el Dios, en el Creador, en mi Padre Celestial? Aquel que yo puedo llamar Abba Padre, mi papito. Aquel que tengo yo las puertas abiertas en cualquier momento para poder venir y tener una audiencia. Acercaos pues confiadamente al trono de la gracia, dice su palabra. ¿Es eso solo para algunos? No, es para los que quieren. Es para los que se animan a venir delante de su presencia. Acercaos pues confiadamente hoy al trono de la gracia, donde hallaréis, dice la palabra, oportuno socorro. Mi socorro viene del cielo, dice la palabra de Dios. Entonces, hoy es un día en el cual nosotros podemos decir como un parteaguas, hasta aquí. Hasta aquí. Hasta aquí han llegado mis problemas, hasta aquí han llegado mis limitaciones, hasta aquí esas circunstancias que no me han gustado y que me han hecho un perdedor, han terminado, porque yo soy más que vencedor en aquel que me ama. Elías recibió 4 recetas que tienen una gran aplicación en nuestras propias vidas si estamos dispuestos nosotros a tomar la medicina. Así que si hoy estamos haciendo ese diagnóstico adecuado de que estoy en problemas, pero entonces la solución va a comenzar cuando yo deje de ver el problema, cuando yo deje de darle vueltas y de rumiar de día y de noche en el problema, y comience yo a poner mis ojos en Dios y esa esperanza, esa luz y esa salvación comience a venir a mi vida, entonces
las cosas van a cambiar. Veamos pues entonces la receta número 1. Versículos 5 al 8. Dice, y echándose debajo del enebro, Elías, volvemos otra vez en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 5, dice, y Elías, echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido por aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Suena un poquito difícil, pero hay una explicación a por qué Elías, en un recorrido no mayor de 200 kilómetros, tardó 40 días caminando de día y de noche, fortalecido con ese pan celestial. Simplemente porque su enfoque no estaba del todo en ese momento en Dios. No tenía una mente clara. Dice que es imposible que se recorran menos de 200 kilómetros en 40 millas. Quiere decir que él daba vueltas de un lado para otro lado. No tenía puestos sus ojos de una manera clara en su objetivo. Y es lo que nosotros tenemos que cuidar. Podemos nosotros hacer un buen diagnóstico. Tengo un problema, necesito una solución. Bien, voy a dejar de poner mis ojos entonces en el problema y voy a comenzar a poner mis ojos en aquel que va a resolver mi problema. Aquel que es todopoderoso. Aquel que para él no hay nada imposible. Mas sin embargo dice, después de haber comido de ese pan celestial, caminó 40 días. Dando vueltas, ya, sin tener clara su mente en ese momento. Entonces, la primera receta puede sorprenderte. En lugar de decirle que aguantara a Dios y se calmara, Dios sabía que la medicina más importante que Elías necesitaba en ese momento era el descanso. Así que mucho cuidado en agotarnos, mucho cuidado en llevar nuestra vida al extremo. Nosotros tenemos un cuerpo físico que está diseñado para descansar. Y por eso es que Dios descansó al séptimo día. Y es importante, como un mandamiento, que cada uno de nosotros tenemos que reposar en el día del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que yo me voy a tirar en mi sofá favorito en la casa y voy a decir, olvidémonos de todo. No, significa que ese día es el día del Señor. Significa que ese día yo me voy a levantar y me voy a fortalecer para ir a comer aquello que Dios tiene para mí. ¿Para qué? Para que mis fuerzas se renueven y pueda yo seguir caminando, no deambulando, caminando con un rumbo fijo, caminando con una dirección establecida. ¿Por quién? Por aquel que sabe cuál es la tarea que tiene para mí, por aquel que sabe que cuál es mi propósito en esta vida, por aquel que sabe cuáles son los planes de bien y no de mal, de bendición y no de maldición que tiene para la vida de cada uno de nosotros. Amén. Dios no le dio un sermón, ni lo colmó de vergüenza, ni le dijo, ¿por qué estás tirado? Mira qué vergüenza, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Le tuviste miedo a esa mujer? No, Él nos ama y está con nosotros en todo momento y conoce todos nuestros escondites, conoce también todas nuestras debilidades. Elías se había derrumbado debajo de aquel árbol y se había quedado dormido, completamente exhausto, mas Dios le manda esa ayuda que él necesitaba en ese momento. El Salmo 139, 7 y 10 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. O sea que no importa dónde nosotros querramos escondernos, la presencia de Dios irá con nosotros. No importa dónde nosotros metamos la cabeza como el avestruz, la presencia de Dios está con nosotros, porque no te dejaré ni te abandonaré, dice la palabra de Dios.
La receta número 2 es redescubrir a Dios. Y esta es la receta más importante. ¿Qué quiere decir eso? ¿Había dejado Elías de creer en Dios? No, pero él había dejado de poner sus ojos en Dios. Él había puesto sus ojos en esas circunstancias, en esa amenaza que Jezabel le lanza. Si mañana a estas horas no tengo tu cabeza, que así me hagan los dioses, y aún más, profirió esta mujer. Eso llenó de temor a este hombre. ¿Por qué? Porque dejó entrar palabras, dardos de fuego a su mente. ¿Cuántas veces no nos ha pasado a nosotros lo mismo? No vas a poder, no lo vas a lograr, no vas a tener, no vas a salir. Mira que ¿quién te ayuda ahora? Mi ayuda es Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Él permitió entonces que esos dardos de fuego entraran. Este es un ejemplo muy claro, muy explícito, que nos puede y nos debe de ayudar a cada uno de nosotros a reaccionar, a abrir los ojos y decir, basta ya, basta ya. No quiero seguir oyendo esas mentiras de Satanás en mis oídos. No puedo permitir que todos esos pensamientos aterricen en mi mente. Tengo que desalojarlos, tengo que echarlos. Pero la manera entonces es hacer una sustitución. La sustitución es con la palabra de Dios. La sustitución es con el mensaje de Dios. La sustitución es con las promesas de Dios para la vida de cada uno de nosotros. ¿A quién le voy a creer? ¿Qué es más real? Cielos y tierras pasarán, mas mi palabra no pasará. ¿Por qué? Porque su palabra es eterna. Nosotros veremos, y dicen las Escrituras en Apocalipsis, que todo lo que nosotros vemos va a ser destruido por fuego. Nada va a quedar. Cielos nuevos vienen, definitivamente. Y ahí es a través de la palabra de Dios, que es viva y eficaz, y es más cortante que espada de dos filos, que nosotros vamos a ver esa gloria de Dios. Y entonces, la receta número 2 es redescubrir a Dios. El versículo 9 al 13 dice, y ahí se metió Elías en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Pon tu nombre. Esta pregunta, Dios te está diciendo y te preguntando, ¿qué haces aquí hoy? Juan, Pedro, María, Mirna, Claudia, ¿qué haces aquí hoy? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Este pasaje es muy bonito, muy interesante. Comienza entonces el pasaje en el versículo 9 de este profeta metido en la cueva, escondiéndose, huyendo, sufriendo él mismo, sintiendo que estaba solo y abandonado. Y comienza él a autojustificarse delante de Dios. Es que me han dejado, es que me han amenazado, es que no tengo nada, es que ya no puedo, es que. Y seguía él lamiéndose las heridas y autojustificándose delante del Señor. ¿Ya? Mas el Señor le dice, sal fuera. Y comienza entonces a caminar delante de los ojos de este hombre la gloria de Dios. La manifestación del poder de Dios que se traduce en ese terremoto, que se traduce en ese
fuego que destruye todo, que se traduce en esos vientos que botan todo. Mas dice, ahí no estaba la presencia. Simplemente Dios estaba llamando la atención del profeta en ese momento para decirle, mira el poder que yo tengo. Mas en ese momento dice, no estaba el Señor ahí. Solo estaba la manifestación de su poder. Y lo que nosotros tenemos que aprender a buscar no es la manifestación de su poder, sino a aquel que hace el poder, aquel que es el poder. Es lo que nosotros necesitamos. Nosotros no necesitamos las bendiciones de Dios, nosotros necesitamos al Dios de las bendiciones en nuestras vidas. Amén. Eso es lo que nosotros queremos, al Dios poderoso que satisface todas mis necesidades. Pero sobre todo mis necesidades espirituales, mis necesidades emocionales. Y después dice la palabra, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, a Dios mismo. Y todo lo demás nos va a ser añadido. Pero muchas veces nos hemos perdido nosotros buscando aquellas manifestaciones de Dios. Que Elías se quedó asombrado definitivamente, pero Dios dice, no estaba en el terremoto, Dios no estaba en el fuego, Dios no estaba en ese poderoso viento que quebraba y rompía los montes y quebraba las peñas. Dios estaba en ese silbo apacible que trajo paz, que trajo convicción en el corazón del profeta. ¿Qué haces aquí, Elías?, le preguntó entonces una voz. Cuando estamos emocionalmente alterados, es fácil de pensar que todo el mundo está en nuestra contra y que hasta Dios mismo parece demasiado lejano. Nos sentimos abandonados. ¿Dónde estás, Señor? No te miro, no te siento, no miro tu gloria ni tu manifestación. Pasa seguido porque permitimos que nuestras emociones nos traicionen de ese amor de Dios en nuestras vidas, de aquellas promesas que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros, de aquello que Él nos ha prometido para nosotros. Cuando tenemos nosotros miedo o estamos desanimados, tendemos nosotros a deambular sin rumbo fijo y tardamos mucho más en llegar a donde Dios quiere que nosotros estemos. Metido en esa cueva, Dios se dirigió a él y le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Sabía Dios que por qué estaba ese hombre metido en esa cueva? Sí, pero le hace la pregunta simplemente para escuchar qué es lo que hay en el corazón de ese hombre. ¿Qué es lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros? Expresémoselo delante con confianza al Señor. No nos sintamos avergonzados. Expongamos nuestro corazón. ¿Para qué? Para que encontremos esa sanidad. Para que encontremos entonces esa limpieza. Despojémonos, dice la palabra en Hebreos, del pecado y de todo peso que nos asedia. ¿Dónde lo vamos a poner? Delante de la presencia del Señor. Ahí es donde nosotros tenemos que despojarnos de todo aquello que nos ha hecho tener frustración, de todo aquello que nos hace temblar, de todo aquello que nos trae esperanza. Despojémonos, dice la palabra, despojémonos. Quitemos toda aquella carga que no nos deja caminar el camino que está puesto delante de nosotros. Dios sabía por qué Elías estaba ahí, pero quería que él respondiera. Dios no pregunta por qué necesita la información, sino porque quiere provocar una respuesta. Después de dar una respuesta que aún revelaba su estado emocional inestable, Dios decidió que Elías necesitaba redescubrir lo divino y le dijo que saliera de la cueva y se parara en la montaña, porque Dios mismo estaba a punto de pasar y de revelarse nuevamente a él. ¿En qué cueva te encuentras hoy? ¿La cueva de la ofensa? ¿Estás enojado con Dios? ¿O estás enojado con alguien más? ¿Te has retirado, te has apartado porque estás secretamente enojado, molesto, frustrado, decepcionado? Estás metido en una cueva entonces, reconozcámoslo. La cueva del abatimiento. ¿Te sientes insensible? ¿Te sientes aislado de personas y de lugares? ¿Te sientes que Dios te ha abandonado porque hay un problema de salud,
porque hay un problema económico, porque hay un problema familiar, porque hay un problema en tu casa, porque tienes problemas con tus hijos. La cueva del abatimiento. O simplemente estás en la cueva de la comodidad. Algunos de ustedes pueden estar envueltos en su propia comodidad. Aquí estoy bien, ya, no hagan olas. Aquí está, pero sabroso, sentado, acostado, tranquilamente, ya. Y como resultado se han aislado de los deseos de Dios y de los planes que Él tiene para la vida de cada uno de nosotros, pensando que, estoy muy bien, ya lo logré todo. Y aún somos tan egoístas que dejamos de pensar en las necesidades y en la bendición que nosotros podemos ser para también los demás y el cuerpo de Cristo. Cuando el viento se fue, cuando la tierra dejó de temblar y cuando el fuego se extinguió, hubo una quietud absoluta en la cima de esa montaña. Y el contraste entre el ruido y el silencio era muy extraño y muy inquietante. Tenemos nosotros que aprender a que cuando venimos delante de la presencia del Señor, nuestra mente va a hacer una revolución. ¿A cuánto nos ha pasado que cuando nosotros queremos orar necesitamos un tiempo para entrar en esa quietud, entrar en ese reposo, estar en paz, literalmente, con el Señor? Dejamos de pensar en los problemas, dejamos de pensar en aquello que no hicimos, dejamos de pensar en aquello que tenemos que hacer. Ahí estamos nosotros en ese torbellino, pero nosotros necesitamos aquietar nuestros pensamientos y decirle: Señor, háblame tú, porque es más importante que Él me hable, es más importante que Él me diga cuáles son esos planes, ese amor, sentir ese abrazo del Padre en mi vida. Es tan importante porque me va a fortalecer, me va a dar una nueva identidad como se la estaba dando a Elías nuevamente en ese momento. Le estaba recordando quién era Dios. Le estaba recordando todo lo que Elías había hecho hasta el momento en que él puso sus ojos en las circunstancias, en el problema y en el temor de la amenaza en contra de su vida. Esa quietud es importante que nosotros entonces cuando vengamos en oración delante de la presencia del Señor, necesitemos nosotros estar en esa quietud. ¿Para qué? Para poder escucharle, para poder oírle. Y para que entonces en ese momento venga ese pan del cielo y podamos nosotros escuchar: levántate y come, porque aún tengo más para ti. ¿Ya? En la intensidad de ese asombroso silencio llegó ese susurro que nosotros tenemos que aprender a escuchar todos los días. Eso nos recuerda Zacarías 4:6, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. No es con nuestras fuerzas, no es con lo que podamos tener nosotros, no es con lo que podamos echar mano, sino con su espíritu. Si nosotros queremos que las cosas cambien en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra nación, es invocar la presencia del Espíritu de Dios, porque todo lo sabe Él, porque todo lo puede Él, y Él sabe de qué nosotros tenemos necesidad. Y cuando escuchó Elías la suave voz de Dios, salió de su cueva de autocompasión. ¿Ven cuán importante es que nosotros escuchemos la voz del Señor entonces? Vamos a tener una redirección, vamos a tener una nueva identidad, una nueva fortaleza. Como nosotros, Elías necesitaba salir de su cueva para redescubrir a Dios. Necesitaba aprender que Dios estaba con él cuando las cosas iban bien y que Dios estaba con él cuando las cosas aún eran difíciles. Dios está con nosotros en todo momento, pero dejamos de verlo, dejamos de escucharlo, dejamos de creer en Él. Y ese es el problema. Tenemos nosotros que tener esa certeza y esa convicción para que cuando vengan esos vientos y esas tempestades, cimentados nosotros en la roca que es Cristo Jesús, no nos muevan. Nos podrán sacudir de un lado para otro lado, pero no nos van a botar. Vamos a seguir estando parados, firmes en nuestra roca, en Cristo Jesús. Dios no siempre va a evitar que pasemos por momentos difíciles, pero ha prometido caminar a través de ellos
con nosotros. Si queremos nosotros redescubrir a Dios, es importante reducir la marcha emocionalmente. Es importante detenernos un poquito. Es importante buscarlo a Él en reposo y en quietud. En reposo y en quietud. Porque de lo contrario habrá mucho ruido, habrá muchas voces. Y nosotros tenemos que dejar de escuchar todas aquellas voces, de aquellas circunstancias, de aquellos problemas, de aquellas dificultades, de aquellas acusaciones, para escuchar una única voz que es la importante, la voz del Señor en nuestras vidas, dándonos firmeza, dándonos seguridad, dándonos paz, llenándonos de amor en ese momento y dejándonos envolver en esa gracia divina que cada uno de nosotros necesitamos para seguir adelante. Quitemos ese ruido entonces y ese desorden de nuestras vidas. Él es muy difícil y su voz es muy difícil de escuchar cuando estamos tan inundados de tantas cosas. Cosas que realmente no son importantes, que nosotros tenemos que aprender a tirar al suelo. El poder de Dios, vemos entonces que no estaba en el viento, en el terremoto o en el fuego. Su poder estaba en su palabra, la voz apacible y delicada de Dios. El silencioso susurro de Dios era tan sagrado que Elías tuvo que cubrirse y fue tan poderoso que cambió todo su enfoque. Muchos de nosotros entonces necesitamos redescubrir a Dios a través de las páginas de su santa palabra, donde Él habla con una voz suave y tranquila. Leer tu Biblia todos los días y escuchar la voz de Dios es lo que va a cambiar literalmente tu vida. Miren qué interesante. Encontré este estudio y dice, un estudio del Centro de Conexión Bíblica en Estados Unidos analizó a más de 40,000 norteamericanos, demostrando el increíble poder del efecto de la Biblia en el ser humano y el impacto de su comportamiento. Descubrieron algo inesperado y fue que la lectura de la Biblia solamente una vez por semana en el culto por el pastor tiene un efecto casi insignificante en la vida de los que lo escuchan. Una vez no es suficiente, ¿ya? Al leer 2 veces por semana la palabra de Dios, el efecto permanece insignificante. Al leer 3 veces por semana hay una pequeña mejoría, pero el hallazgo sorprendente fue cuando la lectura de la Biblia se efectuó 4 veces o más por semana. Hay un drástico cambio. La sensación de soledad disminuyó 30%. La ira y mal humor disminuyó 35%. Necesitamos más de ello, definitivamente. La amargura, más de un 40%. Y la sensación de paz y esperanza aumentó significativamente en todos aquellos que leían más de 4 veces la palabra de Dios. Así que, ¿por qué nos vamos a conformar con poco? Si tenemos toda una mesa suculenta que nosotros podemos comer. Venid y comed sin oro y sin plata, dice la palabra. Es una invitación que tenemos. Pero ¿por qué somos tan necios de mente que no hacemos caso, digo yo? ¿Por qué nos cuesta tanto reaccionar a lo que Dios tiene para nuestras vidas? Creemos las mentiras de Satanás con facilidad, pero ¿dónde dejamos nosotros de creer las promesas de Dios en nuestras vidas? Acuérdense de una cosa, fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que si nosotros necesitamos más fe, Señor, dame más fe. No, está en nosotros. Tengo que comer y comer y comer y comer y comer la palabra de Dios, y mientras más coma la palabra de Dios, más fe va a entrar en mi corazón. ¿Ya? Y de la abundancia del corazón, ¿qué dice? Hablará la boca. El fruto de la vida y de la muerte están en la boca. El fruto de la vida y de la muerte. El poder de la vida y de la muerte. Bueno, el poder de la vida y de la muerte están en la boca. Entonces, ¿por qué nosotros no estamos hablando lo que Dios quiere que nosotros hablemos? Receta número 3, reasignación. Vamos a leer versículo 14 al 18. Y dice de esa manera: Elías respondió: he sentido un vivo
celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Reasignación. Luego de justificarse, y ahora que Elías ha descansado y ha redescubierto a Dios, se le ha dado una tercera receta, una nueva reasignación para servir a otros. Por eso le dice: levántate, levántate y come, porque largo camino te resta. No había terminado Dios con Elías, no había terminado Dios con la vida de cada uno de nosotros. Largo camino te resta. Así que tú creías que estabas derrotado, que estabas vencido, que ya no había más para ti. Dios te está diciendo el día de hoy: levántate, porque largo camino te resta. Pero la condición es: come. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que comer? La palabra de Dios. Amén. Entonces, antes de redescubrir a Dios, Elías estaba enfocado solo en sí mismo, solo en su problema. Ahora que ha vuelto a la normalidad espiritual, vivieron cómo hay una realineación en la vida de Elías. ¿A través de qué? De un misterioso comer de la presencia de Dios, de un misterioso escuchar la voz de Dios. Elías cubrió su rostro con temor. Vino delante de la presencia del Señor y decirle: Señor, me expongo mi corazón delante de ti. He pecado, te necesito, te he abandonado, te he dejado, he confiado en mis fuerzas posiblemente, he dejado de buscarte. He buscado de depender de ti. Mas en ese momento entonces escuchamos la tarea que Dios tiene para él, como la que Dios tiene para ti. Largo camino te resta. Quiere decir, tengo una tarea para ti todavía. No te des por vencido, no te des por desanimado. Levántate y come. Lucas 1, y eso me gusta muchísimo, narra el milagro que Dios hizo en la vida de los padres de Juan el Bautista. ¿Se recuerdan ustedes que hace unas semanas predicamos acerca precisamente de este pasaje? Cómo Zacarías, que se encontraba en el último momento de su ministerio, en la última oportunidad de ministrar, listo para retirarse, como quien dice: hoy es mi último día, después de este día yo ya no tengo nada más que hacer. Después de este día mi vida se terminó, mis esperanzas, etcétera, 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 se terminaron. Y encima tenía un problema. Su esposa Elizabeth, quien era ya entrada en años, era estéril y no habían logrado tener hijos esta pareja. Mas él entrando, dice, a ministrar delante de la presencia de Dios en el templo, el tiempo que le correspondía a él. ¿Se recuerdan que habíamos mencionado que habían más de 18,000 sacerdotes y a él, por suerte, le cae la chibolita y le permite Dios ser el que va a ministrar? En ese momento, en la adoración, Zacarías tiene una revelación y se le presenta al ángel de Jehová al lado derecho del templo, que significa gracia, y le dice: tus oraciones han sido respondidas. Y Dios te dice: tendrás un hijo. Dios le está reasignando a Zacarías en el momento en que él pensaba que ya no había más para él, ni para su mujer, una nueva tarea. Y ser aquel hijo o aquellos padres del precursor, del heraldo del Señor Jesucristo, Juan el Bautista. Así que levántate y come, porque aún tengo algo para ti, dice el Señor. Amén. Josué 14, 10 y 12, Caleb, siendo de 85 años, dice: dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día. ¿Y qué hizo Caleb?
lo conquistó. ¿A los cuántos años? A los 85 años. Así que Dios te dice, levántate y come porque aún tengo para ti algo que tienes que hacer. Amén. Miren esto, Jueces 16, 29, 30. Este pasaje es Sansón, derrotado, amarrado, encadenado, siendo burla y mofa de los filisteos. Él viene y clama a Dios. Dice, clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos. Lean el pasaje para que sí sepan cómo termina. ¿Pero por qué? Encadenado, vencido, le habían sacado los ojos, se reían de él. Para Sansón ya no había nada más, mas él clama a Dios y le dice, fortaléceme, fortaléceme, acuérdate de mí, acuérdate de tus promesas que tienes para mi vida. Dios te dice nuevamente hoy, levántate y come porque largo camino te resta. Amén. Dios te dice hoy, aún tengo cosas para que hagas. ¿Lo tomas? A la puchica, no llegó. No les llegó el mensaje, hermanos. Amén. Aún tengo cosas para que hagas. Dios te está hablando a ti hoy, en esta mañana, donde sea que tú estés. Dios te está diciendo, levántate y come. Aún tengo cosas para que hagas. Amén. Y si no las has logrado, las vas a lograr si tú las crees. Pero si lo crees, dice el Señor, solamente si lo crees y dices, heme aquí, aquí estoy. Envíame a mí. Dilo pues, heme aquí, aquí estoy. Envíame a mí, Señor. Gracias, Padre. El tiempo de Dios y la forma en que Dios implementa sus planes rara vez se ajusta a nuestra forma de pensar. ¿Eso es cierto? ¿Ya? Es en la soberanía de Dios que vamos a ver su gloria. Es en el tiempo de Dios que vamos a ver su gloria. Amén. Pero estemos confiados porque Él es fiel el que prometió y Él lo hará. Amén. Receta número 4. Lo vemos nosotros en los versículos 19 al 21. Después de descansar en Dios, para que lo podamos redescubrir, recibiremos una reasignación para cumplir sus propósitos y servir a sus planes. Nosotros somos sus instrumentos. Hay vasos de gloria y hay vasos de deshonra, dice la palabra. Nosotros escogemos cuál de los dos queremos ser. Nosotros decimos, Señor, quiero ser un vaso de gloria para ti. Úsame a mí. Elías estaba solo y aislado en su desesperación. Aunque estaba descansando y había redescubierto a Dios, todavía estaba alejado de los demás. Entonces Dios le proporcionó un amigo y compañero llamado Eliseo. Estamos viendo en el pasaje. El versículo 21 describe a Eliseo como el asistente personal de Elías. Y ellos ministraron uno al lado del otro desde ese momento en adelante hasta que Elías fue llevado al cielo. Bien, déjenme resumir entonces para que lo tengamos claro. Dios revirtió el agotamiento emocional de Elías al satisfacer sus necesidades básicas. Tengamos la certeza de que Dios satisface y llena y cumple nuestras necesidades básicas. Así que descansemos en Él. Número 2. Necesitaba descanso y alimento, por lo que Dios le proporcionó sueño y comida. El pan no escaseará, ni la harina, ni el aceite en tu casa. Es una promesa de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Así que descansemos en esa promesa que Él tiene para nuestra vida. Amén. Necesitaba una nueva comprensión de quién es Dios, por lo que Dios se reveló a sí mismo, susurrándole suavemente. ¿Qué necesitamos entonces? Redescubrir quién es Dios. ¿En dónde? En sus promesas, en su palabra. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que cuando lo hagas seas prosperado en todo lo que hagas, dice la palabra de Dios. Las promesas de Dios, Deuteronomio 28, 1 a 14. Hagámoslas de nosotros, queridos hermanos, pero la letra aquí no va a hacer nada.
La letra aquí no va a hacer nada, pero la letra aquí en mi corazón va a hacer todo, porque cuando yo sea lleno de la abundancia del corazón, mi boca va a comenzar a proferir esas grandezas de Dios en la vida de cada uno de nosotros, para que entonces venga ese pan, venga ese recurso y toda necesidad sea suplida en mi vida, sea por problemas de salud, sea por un cáncer, sea por una enfermedad terminal, sea por una relación rota, sea por una falta de trabajo, sea por lo que sea. Dios va a suplir tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, porque Él no miente, queridos hermanos. Amén. Necesitaba una perspectiva adecuada de sí mismo, un sentido de propósito por lo que Dios le asignó una nueva tarea. Hoy tu tarea es ir y buscar la presencia de Dios y decirle, Señor, ¿qué no has cumplido? ¿Qué no ha sido permitido por mí? Porque no es por ti, que en mi vida se cumpla. Reasignación. Permite que Dios te hable. Permite que Dios te diga, ok, comencemos pues. Y va a comenzar la lista 1, 2, 3, 4, 5. No has hecho esto. Quiero que comiences a hacer esto y esto. Pero ¿dónde lo vamos a escuchar? ¿En el ruido? ¿En la televisión? No, en nuestro lugar secreto, buscándolo con anhelo, con ahínco, con deseos. Señor, no te dejaré hasta que me bendigas. Esa es nuestra actitud. De vencedores, por supuesto. Amén. Ese sentido de propósito, por lo que Dios le asignó una nueva tarea, Dios te dice, tengo una nueva tarea para ti. Y finalmente Elías necesitaba una relación cercana con los demás por lo que Dios le proporcionó un amigo, un compañero, una compañera. Busca esa ayuda idónea y si no la tienes, pídesela al Señor y Él te la va a dar. Ya. Si necesitas una pareja, si has estado esperando desesperadamente esa relación que Dios tiene para ti, esa conexión, hoy pedimos que los ángeles del Señor, esos guerreros poderosos, ejecuten su palabra a favor de los herederos de la salvación, cada uno de nosotros. Seamos sinceros. La mayoría de nosotros estamos cansados, estamos quemados, nos sentimos saturados, estamos corriendo como locos en la vida, pero Dios quiere que disminuyamos esa velocidad. Él quiere que nos acerquemos a Él para que Él pueda ajustar la velocidad, la asignación y la tarea y el propósito que Él tiene para la vida de cada uno de nosotros. Amén. Max Lucado lo expresa bien cuando dice, a Dios le gustas tal como eres, pero te ama demasiado como para dejar que te quedes así. Qué bonito. Es bonito, ¿no? ¿Ya? O sea, Él te ama de cualquier forma, pero te ama tanto que dice, vamos a hacer un cambio en ti. Quiero provocar un cambio en tu vida. Quiero que tú me conozcas. Quiero que tú me experimentes. Quiero que seas mi compañero, mi amigo, que seas mi emisario, que vayas delante de mí predicando esas buenas nuevas de salvación. Quiero que a través de ti señales, prodigios y milagros sean realizados. Es una promesa, ¿no? Y estas mismas cosas haréis y aún mayores, dijo Jesucristo. ¿Sí? Esos mismos milagros que Él hizo. ¿Pero por qué no los vemos? Porque no los estamos creyendo. Porque no estamos confiando en Él. Porque no nos sentimos dignos de Él. Pero Él es el que nos hace dignos. Él es el que nos justifica. Él es el que nos santifica. Así que es tiempo de despojarnos de todo aquello que nos ha impedido llegar a ser y alcanzar aquellas cosas que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Quiero cerrar con 2 preguntas. Quiero que inclines tus rostros. Para aquellos que aún dudan del amor de Dios y han dejado de seguir a Cristo con todo su corazón, les hago la misma pregunta hoy que Elías le hizo al pueblo. ¿Hasta cuándo vacilaréis? ¿Hasta cuándo dudaréis? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si
Si crees que Dios tiene aquellas cosas que te ha prometido para ti, van a hacerse realidad. Pero no más duda, no más incertidumbre, no más temor, no más seguir en la cueva. Hoy es tiempo de libertad. Hoy es tiempo de rompimiento en tu vida. Hoy dice el Señor, hasta aquí. Si tú lo crees, hasta aquí todo aquello que te había limitado, hasta aquí todo aquello que te había detenido, hasta aquí todo aquello que no te había dejado llegar a ser aquel que yo quiero que tú seas. Si tú lo crees, dice el Señor, hoy hay un rompimiento en tu vida y a través del poder de mi Espíritu Santo, yo lo voy a hacer real en tu vida, dice el Señor. Algunos se han vuelto indiferentes a Cristo. Están agotados, están desanimados, están muy cómodos. Eso es exactamente lo que le sucedía al pueblo cuando Elías hizo su invitación. Y la última parte de ese versículo en el capítulo 18 es muy triste y dice, pero el pueblo no respondió palabra. La pregunta hoy es, ¿cómo le vas a responder tú al Señor? Lo peor que podemos hacer es no responderle y continuar indiferentes a Él. ¿Le dirás tú al Señor, Señor, quiero más de ti? Necesito más de ti. Cumple tu propósito en mi vida. Haz aquello, Señor, que tú has prometido para mi vida, que habías escrito en el libro de mi vida cuando tú me creaste y me formaste. Perdóname porque te he detenido. Perdóname porque te he dejado. Perdóname porque he menospreciado tu palabra. Perdóname porque he dejado de creer en tus promesas y mi fe ha decaído. Pero hoy te pido, Señor, y abro mi corazón nuevamente de par en par y te invito a que seas tú el Señor de mi vida, que seas tú que tome el poder y el control de mi vida, que tú te sientes en el centro de mi corazón y que tú seas, Señor, y yo te pueda obedecer. Pero te pido, Señor, hoy que abras mis oídos para que yo pueda escuchar tu voz con claridad, que calmes y aquietes mis pensamientos, Señor, para que yo pueda redescubrirte y pueda poner mis ojos y mi corazón en ti, para poder escuchar con claridad, Señor, esa voz dulce y apacible, que me pueda, Señor, reasignar, porque es el deseo de mi corazón decirte, aquí estoy, Señor, obra en mí y cumple tu propósito en mí. La segunda pregunta es la misma que Dios le hace a Elías 2 veces y te la hace hoy a ti. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo allí? ¿Dónde estás metido? ¿Qué estás esperando de mí? Algunos de ustedes están al margen. Otros de ustedes están en esa cueva de la ofensa, en esa cueva del desánimo, en esa cueva del abatimiento o de la comodidad. Si te sientas en tu cueva, no caminarás en el Espíritu y seguirás corriendo con las manos vacías. Levántate, 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 dice el Señor. No te quedes en la cueva y sal al encuentro de tu Dios, donde está tu llamado para caminar con Cristo. Solamente te digo, recuerda el pasaje de la Escritura que dice, y es un mandato que el Señor te da, esfuérzate, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios está contigo. Gracias, Padre bendito. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Espíritu Santo, Padre Celestial, lo que tú hasta este momento has hecho por cada uno de nosotros. Pero te agradecemos, Señor, por sobre todas las cosas, aquello que tú tienes y vas a hacer por nosotros, para cada uno de nosotros, para gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.